Vale, ya está grabando. Genial. Pues bienvenidos y bienvenidas a este webinar, creo que es el quinto, si no me equivoco, cuarto o quinto, donde vamos a hablar sobre cómo ganar seguridad en nuestros proyectos creativos. Voy a compartir la pantalla aquí. Mm, mm, mm. Vale, y empezaremos en presentación. Vale, ¿lo veis bien? ¿Veis la presentación, ¿Se ve bien? Vale. Entonces, vamos a empezar en cómo ganar seguridad en nuestras creaciones y como subtítulo decidí poner ideal versus realidad porque creo que tenemos una idea bastante irreal y bastante idealizada de qué es tener seguridad, perdón, en nuestras creaciones. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, empezaremos por cómo es una persona segura, segura de sí misma. Eh, Tenemos una actitud interna que se transforma o se proyecta con un comportamiento externo concreto. La actitud interna de una persona segura de sí misma es que tiene confianza en sí misma y en sus capacidades, confía en lo que hace. Tiene una actitud positiva y asertiva, tiene una convicción interna, que va muy unido esa convicción interna con esa confianza y tiene bastante claros cuáles son sus valores y no necesita una valoración externa todo el tiempo. Y esto lo veréis con las preguntas que os hice en el WhatsApp que tenemos, se ve muy claro. Y eso cómo se transmite o cómo se transforma en nuestro exterior, con nuestro comportamiento, cómo nos sentimos y cómo se nos mueve nuestra bioquímica dentro de nosotros, pues se transforma en una actitud, en un comportamiento exterior. Y seguramente, pues, una persona segura de sí misma, pues, lo que vemos es que tiene un tono de voz claro, directo, un contacto visual cuando te habla o cuando está contactando, comunicándote, sea lo que sea. Y a nivel de comunicación no verbal, su expresión corporal es un lenguaje corporal abierto, no es un lenguaje, perdón, cerrado, ¿no? Que te haces como pequeño, ¿no? Sino que hay como una expansión, que transmite esa seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nos imaginamos versus la realidad de que es una persona o que es tener seguridad en nuestros proyectos creativos? Todo esto es bastante desde mi propia experiencia, por lo tanto, seguro que hay muchísimas más ideas que podéis compartir, evidentemente, pero es lo que he ido yo aprendiendo bastante llevo como 10 años compartiendo creatividad y empecé con la música y ahora escribiendo y con todos estos webinars y con el podcast de monólogos creativos. Y esto es lo que yo estoy aprendiendo y sigo en ello. Pero en mi imaginación, ¿no? Hay bastante la idea de que una persona segura son personas con un carácter muy determinante, con las cosas evidentemente muy claras, am, que nunca sienten miedo, que parece que se vayan a comer el mundo todo el tiempo, que lo tienen fácil por su carácter seguro. Em,
que siempre están seguros de sí mismos, como decía también, y que nunca se equivocan. Se escucha bien, ¿eh? Porque me da la sensación de que esto no me está funcionando mucho, ¿eh? Ahora la reverberación tampoco hace falta. Bueno, se escucha perfecto, gracias. Vale. Entonces, eso, en la imaginación, que yo creo que es una imaginación, o por lo menos eso espero, bastante, bastante colectiva, ¿no? Hay como esa visión de cómo son las personas seguras de sí mismas. Y en la realidad, lo que yo me he encontrado, lo que yo, sí, lo que estoy viviendo cuando vas compartiendo y vas superando bloqueos y vas superando miedos, porque es lo que vas haciendo cuando vas avanzando y compartiendo todos tus creaciones, sean las que sean. mm, Me he dado cuenta que las personas seguras de sí mismas también tienen inseguridades. Lo que pasa es que toman acción, pasan a la acción, aunque tengan miedo, aunque sientan inseguridad, porque también la sienten, evidentemente. No puedes estar seguro de algo al 100% todo el tiempo. No creo que sea ni humano. Son personas también resilientes, que no deja de ser que se adaptan, ¿no? Esa adaptabilidad con todo lo que sucede y con todo lo que hay, o con lo que te puedes ir encontrando en las distintas fases de un proyecto creativo, porque hay muchas fases. Tenemos fases de creación, fases de corrección, fases de que la gente pues lo pruebe, lo lee o sea lo que sea, ¿no? O vea tus fotografías o cualquier tipo de creatividad tiene distintas fases y, y está bien también saber cuál de esas fases es la que más te bloquea. Y hoy nos enfocamos en esta de la seguridad, que al final es una parte que yo creo que nos bloquea a todos mucho. Y son personas, pues, que en la realidad, para mí, yo lo que creo y lo que veo y lo que estoy experimentando es que para ganar seguridad tengo que equivocarme o tenemos que equivocarnos mucho para, em, para aprender, para ganar aprendizajes. Entonces, os voy a compartir las preguntas que en formato de formulario compartí en el grupo de WhatsApp y me ha ido muy bien para rectificar o ratificar todo esto, porque básicamente, ahora se lo comparto, porque así lo vemos juntos. ¿Qué respondieron en el grupo de WhatsApp? Las tres preguntas que compartí fueron: ¿qué significa para ti sentir seguridad en tus creaciones? La segunda: ¿en qué momentos sientes más inseguridad en tus creaciones? Al empezar tu proyecto, al mostrarlo, al compararte, perfeccionismo. Y la tercera: ¿qué te da seguridad actualmente cuando creas? Y vamos a analizar esos pros y esos contras a partir de las respuestas que eh, todas han sido bastante similares. Por lo tanto, he hecho un breve resumen aquí de estas respuestas. En la primera pregunta, que es ¿qué significa para ti sentir seguridad en tus creaciones? Se ha repetido bastante esa necesidad de valoración externa, que es que, no sé, por ejemplo, pues para sentir seguridad en mis creaciones, pues necesito, ahí para mí significa, ¿no? Para sentir esa seguridad, pues que, no sé, que a la gente le guste lo que hago, que a la gente
valore, ¿no? Ese resultado o esa creación que estoy compartiendo, ¿no? Eso, evidentemente, todos queremos que guste lo que hacemos, eso es real, pero si tu seguridad depende de eso, es muy posible que tu libertad creativa se vea coaccionada, que tú vayas a hacer algo con tu proyecto o con tu historia creativa, estés en un proceso de creación y que no hagas algo porque crees o piensas que no va a gustar. Todo eso lo que hace es limitar tu creatividad, la coacciona, la frena y te lleva al bloqueo, a la parálisis y por lo tanto no compartes nada o te quedas donde estás o simplemente vas modificando tanto tus creaciones para que guste o porque tú crees o tienes una idea de qué es lo que puede gustar más y aquí pierdes autenticidad y tu confianza en ti mismo o en ti misma como creativo o creativa se ve totalmente limitada y, y se ve totalmente aplastada por una idea, además, seguramente por una idea que tienes de qué es lo que va a gustar o no va a gustar. Y por eso he puesto como una necesidad de valoración externa. La segunda pregunta, ¿en qué momentos sientes más inseguridad con tus creaciones? ¿Cuál es el momento? Como decía antes, hay distintas partes en el proceso creativo. Y en general, la mayoría respondisteis que sentís inseguridad cuando lo compartís y cuando lo mostráis. Aquí otra vez estamos dando mucho poder a lo externo, a nuestro exterior, a lo que van a decir, a lo que van a pensar y todo eso pues puede ser un gran bloqueo también. Em, claro, una cosa es cuando estás en el proceso de introspección creativo, que estás creando por ti mismo, por ti misma, porque tienes una necesidad de comunicar algo o lo que sea, ¿no? Y una cosa es cuando estás en tu mundo y estás contigo mismo, contigo misma, y otra, evidentemente, cuando lo muestras al mundo, donde no sabes qué reacción va a haber. Y es normal que eso nos cause, pues, esa inseguridad o ese miedo, entre comillas, de qué va a pasar con eso, ¿no? Y em, aquí yo diría que es importante que si tu inseguridad es superior a, a, a tus ganas de compartir esa creatividad o ese proyecto o ese producto final, aquí es interesante pues que trabajes tu seguridad interna, como decía aquí, ¿no? Tu libertad creativa, tu autoconfianza y no dar tanto poder, empezar a darte más poder a tus valores, a tu creatividad y a ti mismo, a ti misma, encontrar un equilibrio para que lo exterior no sea lo que te esté dominando y sea lo que esté impidiendo que acabes todo tus proyectos o lo que estés haciendo a nivel creativo. Y la tercera pregunta fue, ¿qué es lo que te da seguridad actualmente cuando estás creando? Y una de las respuestas fue estar convencida de mi trabajo, que principalmente me guste a mí lo que estoy creando. Y eso está muy bien. Pero si os fijáis, aquí he puesto que aquí hay una incoherencia y un choque entre creencias opuestas y eso crea un bloqueo importante. Y digo esto porque esta respuesta venía unida con la respuesta primera de la necesidad de que guste a los demás lo que estás haciendo. Entonces, esto choca directamente con, con lo que a ti te está dando seguridad cuando estás creando, pues que te guste a ti, pero si luego lo que significa
para ti sentir seguridad en tus creaciones es que guste a los demás, esto va a chocar directamente. Son dos creencias completamente opuestas y seguramente aquí estés en un bloqueo importante y al no estar en coherencia, lo que produzca puede ser perfectamente que no estés avanzando, que estés en un punto de inseguridad creativa, evidentemente, y que eso se alargue en el tiempo y no sean días de bloqueo, sino que sean semanas, meses e incluso a veces años y tengas en un cajón o en el ordenador proyectos por definir o proyectos sin avanzar y, y sin terminar. Por lo tanto, visto esto, con todas las respuestas que me disteis, em, os he compartido como los 3 saboteadores de la seguridad creativa, los 3 top, los máximos. Hay más, pero estos para mí son los más top, sobre todo los por los que he pasado yo y los que algunos aún me sigo trabando un poco. Y es el miedo a la crítica, que es lo que decíamos, la seguridad si la damos a los de fuera y damos que ellos decidan y elijan, si es bueno o no tu producto, y luego tú ahí, te deshinches completamente, em, eso implica aprender a gestionar, lo que ven y piensan los demás, sobre todo ganar esa autoconfianza y trabajar en en aprender tanto a recibir críticas desde siempre y cuando sean críticas constructivas, como, tener claro, pues, que no puede gustar a todo el mundo lo que hagas. Eso también es una realidad y no va a gustar a todo el mundo. Esto es así, pero que eso no te frene. A los que estáis aquí, si queréis responder en el chat, ¿cuál creéis de estas 3 que es la que más os bloquea, os sabotea en cuanto a vuestra seguridad creativa? El perfeccionismo, este es el padre de los padres, yo creo. Entender que hecho es mejor que perfecto. Acaba las cosas, termínalas, como estén, como sea. El siguiente proyecto vas a mejorar seguro, habrás aprendido seguro, pero el perfeccionismo nos lleva a realizar una y otra vez nuestros nuestros proyectos, a reescribir una y otra vez capítulos y capítulos de nuestras novelas y hacer fotos y fotos y miles de fotos, simplemente buscando la foto perfecta. Y eso está bien si sabes frenarte, si sabes, si no te bloquea y no hace que te pierdas durante horas y horas eligiendo, o simplemente también te bloquea y te paraliza hasta el punto de que, como no es lo suficientemente bueno, pues no lo termino o no lo comparto o no. Entonces, esta frase es genial. Hecho es mejor que perfecto. Y la comparación, otra gran saboteadora de la seguridad creativa, que es de alguna forma transformar la envidia en inspiración, pero sobre todo para mí está lo que me gusta mucho de la comparación, de verla, es solemos compararnos con el paso 10.000 de otra persona cuando tú estás en el paso 10. Y eso es muy frustrante y esto es muy duro. No hay que saber en el punto en el que estás. Si estás en un inicio de un proyecto creativo, de una expresión creativa nueva, no puedes esperar tener un resultado o que la calidad de tu proyecto sea igual que el que lleva 10.000 pasos más que tú. Entonces hay que saber ser objetivos y hay que saber también ver en qué punto estás y que la comparación no sea con, con personas que quizás llevan un rodaje mucho más grande que tú, con experiencias, con sus proyectos que no puedes ni imaginar por dónde han pasado y por dónde que han tenido que superar en sus vidas. Así que tenemos que dejar de compararnos porque además solemos compararnos con
con los que son realmente buenos y son muy buenos en lo suyo, y eso nos hace un flaco favor. Entonces, aquí en el chat dicen, con el tiempo se va aprendiendo a dar por buenas ciertas imperfecciones, pero cuesta. Exacto. Yo creo que en el perfeccionismo caemos todos, absolutamente todos. Em, y, y sí que cuando has pasado mucho por el perfeccionismo, claro, tienes una visión muy clara de qué es lo que no está del todo bien o qué es lo que, pero es según tu percepción y según tu conocimiento de lo que estás haciendo. Por lo tanto, hay que saber huir un poco, salir de allí, sobre todo cuando ves que eso no te está ayudando para nada. Si te ayuda a mejorar y aprender más, genial, pero si solo te frustra y te impide avanzar, eso ya no ayuda. La crítica pesa mucho. Totalmente de acuerdo, porque no nos enseñan tampoco o no aprendemos, ¿no? No es fácil cuando pasas. A veces con un proyecto creativo estás año y medio, porque yo he estado con novelas año y medio trabajando en ellas. Cuando pasas mucho, mucho tiempo trabajando en algo que además es muy personal, porque sale de dentro y es algo mágico que crece dentro de ti y que tú expulsas de una forma o de otra, de la forma que sea, y de repente lo muestras al mundo, ¿no? Y alguien en un segundo quizás sin ni valorarlo durante un tiempo ni nada, en un segundo te lo pisa y te lo tira al suelo. Eso duele, eso duele. Entonces, la crítica es un proceso el cual yo creo que hay que pasar, pero hay que saber discernir muy bien una buena crítica constructiva de una crítica simplemente que va a hacer daño y que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, eso esto es así. Sí, sí. Por lo tanto, os voy a compartir algunos pasos para recuperar un poco esa sensación de seguridad, ¿no? Porque, ya os digo, esos puntos saboteadores, esas ideas de queremos que guste lo que hacemos, ¿no? Que guste fuera, ¿no? Pero hay que encontrar un equilibrio entre esa parte más personal y auténtica y esa parte sabes que eso puede gustar o no puede gustar, ¿no? Pero que no te frene en cuanto a tu creatividad. Tienes que recordar, qué es lo que te llevó a crear, la emoción. Yo siempre voy al punto de la emoción, ¿qué es lo que te despertó a hacer ese proyecto creativo? ¿Qué es lo que te movió? Porque la emoción es el movimiento directo a la acción. A ti si algo no te motiva o no te emociona, no vas a levantar el culo de la silla ni del sofá. Y esto es así. Por lo tanto, recordar qué es lo que te llevó a crear eso es un punto que puede inspirarte muchísimo y puede empezar a accionar desde el bloqueo. Otro paso, reconoce el valor único de tu voz creativa. Nadie puede crear como tú. Puede estar todo inventado, puede estar todo bastante creado o lo que quieras, sobre todo en cuanto a historias o sea cual sea, tu expresión creativa, da igual. Em, no hay un cerebro que perciba el mundo igual, esto lo he dicho otras veces, por lo tanto, no hay la forma en que tú vas a contar eso es única. Entonces, aquí es es algo en lo que puedes aferrarte, ¿no? De decir, pues yo lo cuento así porque yo soy así o porque simplemente, yo lo entiendo o entiendo el mundo así, por lo tanto, lo voy a expresar de esta forma, sea la que sea. No compares tu proceso con los demás, lo que hablábamos sobre la comparación. Voy a ver un poco. La referencia interna, esa convicción interna, buscar tus para qué es, buscar cuáles, sí, cuáles son tus valores, ¿no? Lo que tú valoras
para estar creando lo que estás creando. Trabajar tu confianza y tu autoestima, lo que decíamos antes. Permitirte ser imperfecto. También hemos hablado de la perfección. Permitirte equivocarte, que esto es algo que nos cuesta a todos mucho. Em, el error, deberíamos cambiar esa palabra. El error, es un aprendizaje, simplemente si por ahí no es, no pasa nada, será por otro sitio. Siempre hay una vía fuera de lo que estamos haciendo o de la idea que tenemos, siempre. Quizás la vía que hemos elegido no es la mejor porque hemos visto que el resultado no nos gusta, pues no pasa nada, cambiamos de vía. Sigue invirtiendo en nuevos aprendizajes. Esto es simplemente el continuo aprendizaje en- para mejorar capacidades y para mejorar habilidades. Siempre hay algo nuevo por aprender, siempre. Haz pequeños pasos visibles, comparte aunque no esté perfecto. Esto va muy unido al tema de la imperfección y del empezarse a mover, ¿no? Sobre todo para los que somos muy perfeccionistas, ¿no? De hacerlo aunque no esté perfecto. O de compartirlo y mostrarlo y decir, esto es lo que estoy haciendo y eh, esto es lo que sé hacer ahora, porque mañana habré aprendido algo y seguro que será mejor. Pero ahora mismo esto es lo que sé hacer y esto es lo que comparto, aunque no sea del todo perfecto. Por lo tanto, dependemos de estar seguros de lo que hacemos, cuando es al revés. Debemos hacerlo aún sin estar seguros para poder aprender sobre ello. Es al revés, hay que moverse, equivocarse, aprender y ganar seguridad, porque tú por ese camino ya has pasado y por lo tanto, aunque si vuelves a pasar, seguro que vas a aprender algo nuevo, ya tendrás una seguridad al haber pasado ya por ahí, tendrás como una sensación de seguridad porque eso ya lo conoces. Pero la primera vez que pasas por allí no puedes esperar ir con una seguridad arrolladora. Em, si lo tienes ya de inercia, hay personas que realmente desprenden una seguridad que es envidiosa y que es como, pero ¿cómo lo haces, no? Sin temblar o sin, por ejemplo, ante el público. Yo llevo tiempo haciendo vídeos y haciendo ahora estos directos, pero que sepáis que antes de empezar siempre pienso, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces si lo pases fatal? Ahora no, pero al principio es duro. Entonces, pero cada vez mi biología, supongo, se va acostumbrando más, mi cerebro ve que no pasa nada, que aquí no se acaba el mundo y que seguramente a alguien le esté sirviendo esto y simplemente pues sigo y lo voy haciendo, pero lo hago a pesar de la inseguridad, como decía antes. Y, y seguro que hay personas pues que no necesitan pasar por aquí porque ya tienen como una seguridad muy adaptada a su comportamiento porque ya son así. Entonces, seguiremos por preguntas. Yo soy muy fan, ya sabéis, de cuestionárselo todo, de hacer que el cerebro em, se lo cuestione todo, de que nuestro cerebro busque salidas y con ello, con las preguntas, le encanta buscar las respuestas. Y me gustaría que acabando este webinar, ¿no? Os plantearais de alguna forma si ha habido proyectos creativos que no habéis terminado o que están en un cajón, como decía antes, que no habéis, que ahora, por ejemplo, con todo lo que os he compartido, no sé, pues os dais cuenta de que un proyecto concreto no lo terminasteis pues por inseguridad o por miedo y que quizás estabais bloqueados en un punto que creíais que era otro y en realidad era ese punto del momento de compartirlo donde se os ha despertado ese bloqueo. Así que pregúntate,
¿Cuántos proyectos has dejado a medias por no sentirte seguro o segura? ¿Cuántos proyectos o ideas que en un inicio te ilusionaban dejaste a medias por miedo a no estar a la altura? Y aquí pregúntate, ¿a la altura de qué o de quién? Como decía, si a la altura de qué o de quién es el paso 10.000 de otra persona y tú estabas en tu paso 15, pues quizás fuiste duro o muy dura contigo mismo, demasiado. Si te hubieras sentido más seguro o segura, ¿qué habrías hecho diferente en esos proyectos? En el caso de que digáis, sí, mira, tengo este proyecto y lo tengo en mente, este no seguí por miedo A o por miedo B, da igual, por esa falta de seguridad. Si en ese caso, si habrías hecho diferente algo en esos proyectos. Como decía antes, pues de ser referente externo, de lo que yo hago, pues si va a gustar o no va a gustar, piensas que no va a gustar, por lo tanto, ya no lo sacas, ya no lo compartes. Si, o por el contrario, lo has modificado tanto, tantas veces, tanto, 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 esperando a que sea algo que guste a los demás, si realmente hubieras hecho algo diferente, si es que perdió tu voz, perdió tu autenticidad al intentar gustar a los demás. Y por último, ¿qué es lo que me cuento cuando dudo de mis capacidades y cómo eso frena mi acción? ¿Qué es lo que te estás contando en el momento previo de hacer, de compartirlo o, o en el momento, ¿no? De arreglar algo que tú crees que no está bien y que no es correcto? ¿Qué es lo que te estás contando y cómo eso te está frenando para avanzar y para terminar? Porque al final tú cuando acabas un proyecto lo entregas al mundo y aquí ya tu control se pierde totalmente. No puedes controlar qué van a hacer las otras personas con con tu creatividad, no puedes controlar si va a gustar o no va a gustar, y esa necesidad de control que va mucho con el perfeccionismo y y con la comparación, puede ser un gran bloqueo, ¿no? De decir, yo aquí ya no tengo control y por lo tanto em, me bloqueo y ya dejo de compartir. O simplemente no lo termino, que también puede ser. Los que estáis por aquí, ¿sabéis si tenéis algún proyecto que recordéis de no haber finalizado o avanzado por, por no sentiros seguros de terminarlo? Yo tengo canciones, versiones grabadas. Tengo algunas que hace un tiempo recuperé o miré que tenía grabada en el ordenador y recuerdo que no los compartí porque no eran perfectos. Y años después de revisar alguna versión grabada y decir, pero si estaba bien, ¿no? Y luego la perspectiva es como que te da otra visión completamente distinta en ese momento en el que no llegué a compartir esa canción. Y hace poco en Instagram sí que lo compartí, una versión de Adele, por ejemplo, que tenía grabada de hacía mucho, la grabé ahora en la actualidad, pero recuerdo que la escuché y dije: "Tampoco estaba tan mal". Qué duros somos con nuestra creatividad. Respuesta del chat: miles de proyectos sin acabar, pero no me pesan. Al final creo que entendí que son parte importante del aprendizaje. También, si tú sientes que lo que no has terminado no tenía que terminarse y simplemente sigues creando otras cosas, pero recoges todo el aprendizaje de lo anterior que te esté sirviendo para ahora, está muy bien también. El problema está cuando tienes esa sensación de no estar finalizando nada o de no estar compartiendo nada por miedo por esa inseguridad, por no estar del todo seguros del resultado, etcétera. Pero sí, si lo que estás haciendo no te pesa y simplemente dices, ok, he aprendido todo esto y esto me está sirviendo para este proyecto que en el que estoy avanzando, está muy bien. Eso está muy bien. Entonces, vamos a seguir. Ya estamos acabando, ¿eh? Porque para
para finalizar, es la pregunta que os estaba haciendo, ¿eh? ¿Qué proyecto retomarías hoy si supieras que puedes con él? Si dices, si hay algo que dices, con lo que he aprendido ahora con los años, lo volvería a coger porque sé que podría responder, que podría realmente finalizarlo y podría avanzar en él. Respuesta del chat, a veces te acabas cansando y cuesta continuar, por lo que acabas abandonando. Sí, tú fíjate que si cuando abandonamos un proyecto creativo, lo más seguro es que nos hayamos topado con algún bloqueo importante, el cual nos supone mucha energía o nos supone, o simplemente porque no sabemos por dónde tirar o cómo avanzar en él. Y, y ese bloqueo nos impide avanzarlo totalmente. Por eso, si recuperas la sensación inicial que te llevó a hacer eso, puede ayudarte muchísimo a ver si realmente también muchas veces, esto lo compartí alguna vez, muchas veces cuando em, nuestra creatividad va cambiando al mismo tiempo que nosotros también vamos evolucionando y cambiando. Por lo tanto, lo que nos despertó ese proyecto en un inicio puede ser que ya no nos despierte lo mismo ahora porque somos una persona diferente, hemos evolucionado y por lo tanto ese estilo creativo ya no va con nosotros. Y eso también está bien aprenderlo y verlo, ¿no? Em, si te cansas de tu proyecto y no puedes avanzar porque solo te encuentras con bloqueos, y eso supone de mucha energía y de muchas ganas de ponerte, porque normalmente, generalmente, lo que hacemos es que tenemos un trabajo y luego nuestra creatividad muchas veces es nuestro hobby, es nuestro tiempo externo y por lo tanto un tiempo extra. Y si te vas bloqueando, 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 muchas veces pues acabas, como dices, abandonando, pero, está bien, porque siempre yo creo que todo proyecto creativo vale la pena dedicarle el tiempo que necesite o su tiempo, y todo proyecto tiene su tiempo y su momento, ¿eh? Y no todo tiene que salir al mundo. Eso también es cierto. Pero si analizas la emoción que te despertó, la necesidad, qué es lo que querías comunicar con eso, y, em, lo llevas a tu momento presente de quién eres ahora y cómo comunicarías eso ahora, quizás le encuentres una vuelta distinta y se desbloquee tu proyecto o quizás no, quizás estés en otro punto muy distinto. El problema es cuando eso se repite. Ahí es cuando está porque no acabas nada, tus proyectos se van acumulando y es frustrante, es muy frustrante a nivel creativo eso. Por lo tanto, em, sabrás si tu bloqueo es la seguridad de saber lo que estás haciendo y saber, tu seguridad cuando lo compartes o no, en el momento que sea, lo sabrás si la respuesta en esta pregunta de qué proyecto retomarías hoy, si supieras que puedes con él, sabrás si ese es el bloqueo o no. Porque si la respuesta es que ese proyecto en concreto, ostras, pues si sé que sé hacerlo, pues sí que dedicaría mis horas y tiraría adelante con él, pues, empieza por aquí, empieza a buscar soluciones a eso, y se va a empezar a mover y a transformar seguro. Hasta aquí lo que sería el webinar de seguridad. Simplemente, nada, en un par de minutos os cuento, esto es por los que no sepáis que tengo un taller online de cómo recuperar tu poder en la gestión del tiempo, que es un taller enfocado en ver qué hay detrás de la creencia de no tengo tiempo. Que esto también es un bloqueo importante, es una de las excusas que más usamos, que es que no tengo tiempo, por lo tanto, el tiempo, algo intangible, tiene la culpa de que yo no avance. Entonces, quería compartiros eso porque he añadido en este taller un bonus gratuito que es 5 prácticas esenciales creativas, que es una formación en audio, que es completamente gratuita dentro del taller. Y esto os lo voy a dejar en la descripción, como este webinar va a quedar, lo colgaré ahora en YouTube.
En la descripción del vídeo pues tendréis ahí toda la información por si es de vuestro interés. Y aprovechando, pues, decidí que durante 10 días, si escribís en el cupón taller 20%, tenéis un 20% de descuento del 30 de agosto hasta el 9 de septiembre de este 2025. Y ahora sí, hasta aquí. Muchísimas gracias. Recordaros que el martes que viene vuelvo con monólogos creativos. He tenido 2 semanas de descanso, de parón. Vuelvo con una segunda temporada, con muchas más ideas y reflexiones, y ya sabéis que es mucho, es mi forma de ver la creatividad, mi forma de ver el mundo y la forma de funcionar de mi cerebro, el cual va cambiando y voy aprendiendo mucho y me estoy empapando de libros, no solo de creatividad, sino de física cuántica y de muchos temas que me apasionan. Y el martes que viene, pues voy a compartir el primer episodio de la segunda temporada de Monólogos Creativos. Podéis escucharlo tanto en Spotify como en todas las plataformas de podcast. En YouTube también lo comparto. Y si queréis más información, podéis escribirme en el mail, y en redes podéis seguirme también en Instagram y en Facebook, @ElizabethNiot. Así que muchísimas gracias. Si tenéis algo que comentar, lo comentamos ahora. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. A ver, perfecto. Y voy a dejar de grabar. Nos vemos en un mes. Em, un segundo. Nos vemos porque cuento como 4 semanas justas. Ayer tenía que hacer el webinar, pero a nivel personal, pues no pude hacerlo. Entonces nos vemos el 27 de septiembre en el próximo webinar, el cual vamos a elegir en el grupo de WhatsApp, de la comunidad creativa que tenemos. Vais a elegir vosotros cuál es el próximo tema del próximo webinar en directo. Entonces, ahora sí voy a parar de grabar. Si lo encuentro. Ah, sí, detener. Muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Chao.